Bienvenidos a Desafiándote, el programa que tenemos el gusto de conducir desde hace ya varios años, en los días viernes a la 1 de la tarde, hora de Nueva York. Bienvenidos todos los que se conectan por las diferentes redes y luego las personas que verán esto en forma diferida. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube con mi nombre y mi apellido, con doble T y latina N. Allí están, va a estar van a estar los anteriores y espero que podamos seguir produciendo este programa. Por cierto, que mi invitado de hoy es una persona que ha producido televisión, que ha producido documentales, pero tiene una vida muy intensa, una vida que a mí me sorprende porque desde escribir libros para niños hasta trabajar dando clases, una persona que le encanta la docencia, ha dado clases en universidades tan prestigiadas como la Universidad Católica Andrés Bello, el IESA, la Universidad Javeriana, La Sabana, universidades en Dominicana, por todos lados. Le gusta mucho dar clases, se ve, y lo ha hecho bien. Le gusta escribir de forma abundante, incluso fue columnista para la revista Forbes, esta prestigiada revista en su edición de Centroamérica, una muy buena lectura para cualquiera. Y es un hombre de familia, es un hombre que le encanta, increíble, le encanta la tranquilidad, pero mira qué vida tan intensa lleva, ¿no? Y desde hace ya casi 5 años dirige los destinos de una organización que tiene un prestigio muy bien ganado, tanto en Venezuela como en varios países de América Latina, que es Pisolante. Y bueno, este es mi invitado del día de hoy. Bienvenido, mi querido Tony da Silva. Muchas gracias, Adrián. Y gracias por esa introducción. Y ciertamente, una vida intensa, yo creo que bien llevada, ¿no? Muy diversa en las distintas actividades en las que me involucro. Pero sí, en los últimos 5 años me ha tocado pues dirigir la organización a la que pertenezco ya desde hace 30 años este año. Este Wow. año, este año estoy cumpliendo 3 décadas de trabajo junto a Ítalo, mi socio, y la verdad que ha sido una historia muy interesante en términos de aprendizaje, en términos de crecimiento, en términos de experiencia. Y aquí continuamos trabajando en toda la región en materia de estrategia y comunicación empresarial, procurando contribuir con el sector empresarial, el sector privado, de cara a crear mejores empresas para procurar contribuir y construir una mejor sociedad. Y fíjate que a mí me impresiona mucho porque conozco a Ítalo, por cierto, para nombrarlo y con nombre y apellido, y que la audiencia sepa a quién nos estamos refiriendo, aunque muchos de los que están conectados reconocen por su prestigio a Ítalo Pisolante, que Así es. dirige esta organización a la cual se refieren. A mí me encanta la diferencia enorme que encuentro entre el estilo de dirección de Ítalo y el estilo tuyo, porque son personas muy diferentes, pero lo bueno es que al estar juntos tantos años, seguramente la complementariedad ha sido la característica vital. Y como hoy estamos hablando de comunicación cotidiana, me gustaría empezar hablando sobre eso, o sea, cómo ha sido la comunicación cotidiana con una persona con una personalidad tan fuerte, tan imponente como es el caso de Ítalo Pisolante. Ah, Bueno, tú sabes que yo creo que diste en el clavo cuando mencionabas el tema de la complementariedad, ¿no? Y creo que eso ha sido justamente un elemento que ha caracterizado nuestra relación durante tantos años. Creo que parte de más de un punto en común cuando nosotros nos conocimos y yo ingresé a la organización hace ya 30 años. Yo ingresé en un espacio que la organización para aquel momento tenía, que era una productora de televisión corporativa. Yo venía del mundo de la televisión, porque yo venía de Radio Caracas Televisión, de producir y postproducir documentales junto con el equipo de la gerencia de documentales de RCTV. Y vengo a Pisolante porque Pisolante tenía eso, una productora de televisión corporativa. Y ese mundo, el mundo audiovisual, del que también casualmente viene Ítalo, ¿okay? Es el mundo donde coincidimos, donde nos conocimos.
Y ahí, pues, en esa coincidencia de intereses en relación a la producción, la capacidad de construir narrativas y la capacidad de construir historias a través del mundo audiovisual, que como tú bien sabes, pues no solamente mueve la razón, sino también la emoción, y eso es el gran poder que tiene el medio audiovisual. Pues comenzamos una trayectoria en conjunto y ahí fuimos pues conociéndonos y fuimos integrándonos poco a poco como equipo y años luego, bueno, yo me hago socio de la organización y desde entonces yo creo que el trabajo en conjunto lo que nos ha permitido es eso, es una gran complementariedad precisamente por aquellas cosas en las que coincidimos y nos parecemos mucho y aquellas cosas en las que somos muy diferentes, pero que efectivamente permiten complementarnos con mucha eficiencia. Entonces, donde yo tengo excesos, él me corrige, y donde él tenga excesos, yo lo corrijo, y es una buena forma de trabajar en equipo de cara a poder proyectar al final del camino la organización que queremos tener y la organización en la que queremos compartir trabajo, espacio, esfuerzo y trayectoria. No voy a perder la oportunidad de que, siendo un docente, te pregunte algo que es básico. ¿Qué es eso de comunicación cotidiana? Mira, la comunicación es la forma en que nosotros interactuamos como seres humanos. Y la comunicación cotidiana tiene que ver con esa comunicación, ¿vale? De todos los días. Ahora, el punto está en cuánta intención le ponemos nosotros a la comunicación cotidiana de cara a poder lograr objetivos concretos. En consecuencia, tiene que ver con el nivel de conciencia que tienen los individuos en relación al impacto que tienen las palabras, el impacto que tiene el ejercicio de la comunicación en el marco de su cotidianidad para lograr cosas. Entonces, cuando tenemos una clara conciencia de qué queremos lograr, en consecuencia, como la palabra, el lenguaje, nos ayuda efectivamente a acercarnos a ese objetivo, podemos tener entonces mucho más cuidado y mucho, a través de esa conciencia, mucha más claridad en la intención que le queremos poner a la comunicación que requerimos para poder lograr objetivos concretos, que es algo que obviamente cuando estamos tratando temas triviales a lo largo del día, muchas veces no reparamos en que para lograr ciertas cosas tenemos que tener mucho cuidado en cómo las planteamos, mucho cuidado en cómo las verbalizamos, mucho cuidado en cómo acompañamos esa verbalización de la forma en que mi cuerpo también comunica, bajo el principio de que todo comunica a todo el mundo todo el tiempo. Entonces, desde esa perspectiva, bueno, un mayor nivel de conciencia nos permite ser mucho más asertivos, nos permite ser mucho más estratégicos, nos permite lograr objetivos muy claros y muy concretos, y por supuesto nos permite establecer un marco de relaciones con otros mucho más dinámico y mucho más efectivo, si se quiere, en términos de, bueno, al final del camino, cómo quiero yo construir mi relación con otros, cómo quiero yo que otros me entiendan, cómo quiero yo que otros me perciban, ¿ok? Y de esa manera tratar efectivamente simplemente de poder establecer un marco de relaciones mucho más nutritivo para uno, donde uno pueda incidir y donde uno pueda efectivamente lograr aquella cosa que se propone. Así que de Cuando eso se usamos, trata, ¿no? cuando usamos la palabra cotidiano, pues nos lleva a pensar en una comunicación diaria. Diaria, de todos los Sí. días. Así Ajá. es un Entonces, ejercicio de todos los días. si yo, por ejemplo, trajera aquí a esta conversación a tu esposa, a tus hijos, ¿qué dirían ellos acerca de la manera en cómo tú te comunicas dentro de tu familia? Bueno, esa pregunta se la tienes que hacer a ellos realmente, ¿no? Pero a mí me Yo te gusta que puedo tú dar una impresión. especula, Yo te puedo dar una porque tu impresión. esposa probablemente escuche esta entrevista, así que, quizás hasta tus hijos logre Sí, escuchar. totalmente. Y creo que si algo creo que reconocen de la manera en que yo, digamos, procuro comunicarme con mi familia es de una manera muy directa, muy concreta. De hecho, tal vez, a veces en exceso, tal vez directo, soy muy concreto, muy directo, muy abierto, en relación a las cosas que pienso y las digo con mucha Te claridad. refieres a asertivo? Sí, pero trato de ser muy asertivo Ok. en mi comunicación con los demás, ¿no? Y particularmente con mi familia. Y eso implica que en el marco de esa comunicación, bueno, trato de ser muy concreto en mis planteamientos en función de aquellas cosas que creo que nos convienen a todos, ¿no? Por supuesto, también una comunicación muy afectiva, ¿no? En el caso de la familia, por razones obvias, hay una carga emocional en la comunicación que tiene mucho que ver con los sentimientos y los afectos para con otros, ¿no? Y eso que suena tal vez así, cuando uno lo describe de esa forma como muy estructurado,
Bueno, ocurre muy naturalmente, ¿no? Ocurre fundamentalmente porque ya uno tiene, digamos, una clara conciencia sobre las implicaciones que tiene la forma en que uno comunica, incluyendo, por cierto, porque como seres humanos al fin, incluyendo algunos excesos que uno pueda cometer de cuando en cuando, ¿no? Pero creo que ese es fundamentalmente, te diría que una de mis características, creo que me reconocen en buena medida por ser particularmente directo, ¿no? Un amigo mío decía de esos que leen, yo no soy muy de esas cosas, pero siempre lo recuerdo, como me decía, oye, es que tú eres muy sagitariano, ¿no? De esas personas que aparentemente por esa condición son muy directas en su forma de comunicar. A mí me encanta porque a mí mi esposa me dice, mira que conmigo no viene con eso de la facilitación. O sea, dice, tú sabes que a veces pasa que en casa de herrero el asador Cuchillo de palo, sí. de palo, ¿no? Entonces, en este caso, vayámonos al área empresarial, donde tú tienes un trabajo maravilloso. La comunicación cotidiana, entonces, es parte de la construcción de las relaciones entre las personas que trabajan juntas Así es. y de la construcción de las relaciones entre las empresas con sus stakeholders, con la gente con la cual hacen negocio, a quienes le venden, a quienes atiendan, quienes Todo, visitan, todo. a todo la parafernalia de gente que está alrededor de cualquier empresa. Sí. ¿Cómo, cómo cómo hace una empresa como ustedes para estudiar la calidad de esa comunicación que las empresas establecen con sus stakeholders? Fíjate, a ver, lo primero que creo que tenemos que tomar en consideración es que no es posible no comunicar, ¿no? Y por cierto, esa frase de que todo comunica a todo el mundo todo el tiempo, se la escuché yo por primera vez hace como 25 años a Jimmy Fowler. Jimmy Fowler fue el director de asuntos corporativos para Philip Morris International, trabajando en Nueva York, allá con él. Y una tarde, un almuerzo que tuvimos en un restaurancito por allá por Rybrook, sentados conversando justamente, por cierto, de temas muy similares, me decía, Tony, lo que pasa es que nosotros le comunicamos a todo el mundo todo el tiempo, ¿no? Y bajo esa premisa, entender que eso no puede ser un proceso casual o un proceso simplemente improvisado, es absolutamente fundamental para toda organización. Entonces, toda organización tiene que entender que sus comunicaciones tienen que estar debidamente planificadas, que sus comunicaciones tienen que tener una clara intención en función de acercarlas al logro de los objetivos que están establecidos en su plan de negocio. Entonces, la comunicación es un acto cotidiano, para ir a tu punto inicial, ¿ok? Es un acto que requiere de estrategia, es un acto que requiere de una narrativa clara con unos mensajes. ¿Y cómo entendemos nosotros que una organización está siendo eficiente o no está siendo eficiente en ese proceso? En función de cómo construye percepciones en sus audiencias. Cuando tú tienes una organización que define ser percibida de determinada manera y cuando tú contrastas eso a través de un estudio con lo que sus públicos, sus stakeholders están entendiendo que esa organización es, la brecha que separa lo que yo pienso que soy y represento y lo que efectivamente el público, cualquiera que sea, en sus distintas dimensiones, está percibiendo, allí vas a encontrar entonces qué tan efectiva y no está siendo esa comunicación entre las partes, esa forma de presentarme y esa forma de construir en consecuencia esas percepciones. Entonces, en la práctica, lo que tratamos es de trabajar sobre las organizaciones incidiendo desde la estrategia en poder establecer para empezar desde lo que la organización es y representa, bueno, ¿cómo voy yo efectivamente a transmitir eso de forma tal de ser claramente comprendido? Y te pongo un ejemplo de eso. Cuando hablamos de reputación, que es fundamentalmente en lo que nosotros nos enfocamos, en la gestión reputacional, porque la reputación es un constructo que se conforma de muchas cosas. Pero mucha gente se preocupa en trabajar, y eso lo habrás escuchado tú muchísimo, ¿no? En la imagen de la organización. Y la imagen de la organización no es más que una proyección. Es una proyección de la propia identidad que tiene la organización y cómo manifiesta su identidad. Y la identidad tiene que ver con lo que esa organización realmente es. Es desde el mundo interior. ¿Qué significa eso? Cómo expresa su propósito, cómo expresa su filosofía de gestión, cómo entiende su misión, su visión, sus valores, sus principios, y cómo eso construye en la organización una cultura que al final del camino se traducen en comportamientos. Esos comportamientos observables son los que terminan efectivamente generando un impacto allá afuera
que se traduce en lo que mucha gente denomina como imagen. ¿Ok? Mira, Ahora, solamente... Ajá, déjame dime. detenerte ahí, Claro, claro. que vamos a seguir hacia adelante con este mismo tema y no quiero perder estos dos comentarios que te voy a hacer. Claro. Primero, claro, cuando mencionaste a Philip Morris, fue un cliente nuestro durante varios años en Venezuela, por cierto, tanto en el negocio de los cigarrillos como el negocio eh, Claro. de De su alimentos. subsidiaria Kraft, Craft, sí, era claro. la parte de alimentos, y era un cliente que para nosotros era muy importante, pero a nosotros nos pasaba que había momentos en los cuales cuando estábamos trabajando con ellos, encontrábamos una dicotomía entre la conducta de los ejecutivos con las promesas de su empresa. De hecho, antes que eso, tú recordarás, llegó un momento en que Philip Morris tuvo que dar un mea culpa público por unos pecados cometidos de forma bastante grave por su cuerpo legal, y eso le dañó mucho la reputación en algún momento, ¿verdad? Claro, es una empresa tan grande y tan involucrada en tantos negocios que ese negocio del cigarrillo era una pesadilla para ellos y sigue siendo un negocio muy sensible. Por eso me encanta que traigas el caso de Philip Morris, porque tiene una reputación que tiene que estar siendo trabajada y claro, cambia la gente y al cambiar la gente nueva hereda los pecados cometidos por la gente anterior. Entonces yo me imagino el lío que es para una empresa como ustedes trabajar la reputación de una empresa que tiene herencias y cosas de esas. Me encanta el tema de la reputación. Y el otro caso que me viene es una compañía internacional, la más grande en su negocio. Por cierto, está aquí en los Estados Unidos, está cerquita en el estado de Virginia. Yo vivo en el estado de Maryland. Y yo me acuerdo cuando fuimos a su oficina y tenían los valores de la organización. Y entre los Sí. 4 valores de la organización estaba el sentido de la urgencia. Y teníamos una reunión pautada con el presidente y la junta directiva, y la reunión comenzó 37 minutos más tarde. Entonces, ¿sabes? Yo decía, Dios mío, Bueno, oye, aquí hay una incoherencia que me está matando. no, espérate, es que el valor no era puntualidad, era urgencia. A lo mejor la agenda de la reunión no era tan urgente, ¿no? Puede ser, pero la verdad que yo estaba un momentico, aquí pasa algo, esta gente está. Pero fíjate que tú traes un punto, Adrián, bien importante, ¿no? Y tiene que ver con la diferencia entre la declaración y la acción, ¿no? Ok, muy bien. La declaración de, bueno, esos valores que uno consigue en toda organización, pintados en la pared, en un afiche, en un póster que dice estos son nuestros valores. Otra cosa es cómo la gente vive esos valores, cómo se observan Y esos valores, ¿no? también está la versión que yo llamo la versión de Rabo. ¿Conoce la versión de Rabo? ¿A qué te refieres con eso? El cartelito de valores que se mete la gente en la cartera y se la pone en el trasero. No, bueno, esa no la conocía, pero en todo caso, esa expresión realmente tú la mides en función de cuánto se observa eso en la conducta de las personas. Creo que un buen ejemplo, por ejemplo, de la traducción de los valores en acción, por lo menos de los que yo he vivido en el mundo empresarial, lo tiene Empresas Polar. Yo creo que Empresas Polar tiene Ok. una traducción de sus valores de una manera muy pragmática, además, hacia la cultura de la organización en términos de comportamientos y conductas de sus trabajadores, de sus empleados, de sus colaboradores, que es realmente excepcional. Y tú lo ves en Y los consecuencia, niveles de lealtad que tiene esa organización se son expresa de esa asombrosos. forma. Y se expresa de esa forma. ¿Por qué? Porque se viven realmente los valores. Es una organización consistente con sus valores desde la alta directiva hasta el último trabajador en el último punto de venta de la organización en cualquier parte del país. Entonces, Sí. eso dice mucho en consecuencia de cómo se vive internamente en la organización y al final cómo se construye cultura, que no es otra cosa de cómo se hacen las cosas, ¿no? Al final del camino la cultura es ser y hacer. Y ese hacer es lo que determina al final el comportamiento, la conducta y en consecuencia cómo me proyecto yo hacia mis distintas audiencias. Así que eso es una tarea fundamental que convoca además a toda la organización. Muchas veces eso se le relega
a las áreas de gestión humana, a las áreas de recursos humanos, pero realmente es un constructo colectivo como organización que requiere del compromiso para empezar de la más alta dirección. Ustedes se presentan, déjame ver si verificar eso, ustedes se presentan como, como consultores en comunicación estratégica, ¿me equivoco? Realmente es al revés. A ver, Ah, es una buena pregunta. Pero realmente nosotros somos unos consultores gerenciales con foco en estrategia corporativa y comunicación empresarial. ok, ¿Ok? ¿Por qué? perfecto. Porque es que la estrategia precede a la comunicación. Yo defino la estrategia y luego la comunicación es una herramienta para habilitarla. Entonces, es muy importante que el marketing, y por eso, por ejemplo, invertimos mucho tiempo en trabajar en planeación. Una de las cosas que más hacemos probablemente es planeación estratégica para organizaciones en distintos ámbitos, ¿no? Incluyendo el ámbito comunicacional, por cierto, que también lo requiere. Entonces, estamos mucho más especializados realmente en el apoyo a la gerencia, fundamentalmente para habilitar la estrategia corporativa y utilizar la comunicación como una gran herramienta para ello. Pero vuelvo apelo a tu vena docente para que tú le digas a la audiencia lo que ustedes comprenden por eso de comunicación estratégica. Claro, es que muy sencillo. Comunicación estratégica o comunicar estratégicamente es comunicar con clara conciencia del objetivo que quiero lograr. ¿Qué quiere decir eso? Que uno no comunica simplemente por comunicar, uno no cuenta solo por contar, uno comunica diseñando el proceso de cara a saber exactamente qué quiero obtener de ello, qué es lo que voy a lograr, cuál es el objetivo que quiero alcanzar. Si yo no tengo eso claro, entonces, bueno, eso es como ¿cómo es que dicen? El barco que no navega con un rumbo claro, a un puerto claro, no importa Oye, dónde vaya, da lo mismo, ¿no? increíble, estaba hablando y yo tenía en mi mente una conferencia a la cual asistí de Stephen Covey que presentaba la metáfora Claro, de un es que barco que el que no sabe a dónde va, cualquier ruta es buena, ¿no? entonces para presentar el hábito de comenzar con el fin en la mente, él mostraba el ejemplo del barco que estaba pidiendo que se moviera un pequeño barco supuestamente que tenía enfrente, le daba órdenes porque era un enorme portaaviones que llevaba, entonces decía, este es el capitán del barco, por favor muévanse, y resulta que el tipo le dice, yo soy un alférez o algo así, de un cargo, tú sabes, de los más pequeños que podía tener, de los más bajos que tenía, y dice, le hagan el favor y se mueve usted, porque si no se mueve, esto es un faro, así que y no Ah, van a sí, tocar. sí, yo he escuchado esa grabación. Muy Eh, eh, interesante, muy interesante. que Me por acordé cierto, exactamente para mostrar eso de comenzar con el fin, con el objetivo en la mente. Y cuando tiene ese trabajo de comenzar con el fin en la mente, ¿cómo haces para influir con esa cantidad de opiniones y de actitudes y de comportamientos que hay en la organización que parecieran ir en contra del objetivo final de la reputación y de la comunicación que quieren brindarle a la gente? eso es una excelente pregunta, Adrián. Y tú sabes que en nuestro ejercicio profesional, tal vez una de las cosas en las que uno invierte mucho tiempo es en el trabajo de alineación interna entre los distintos actores que conforman la organización. Y eso requiere una alta dosis de sensibilización en relación a la clara comprensión del impacto que tienen estos temas de cara al negocio, por una parte. Y por otra parte, para decirlo de manera muy llana y clara, es cómo ponemos a la gente de acuerdo. Uh-huh. Y cómo ponemos a la gente de acuerdo en organizaciones en las que en ocasiones uno se encuentra con, bueno, tú creo que de eso sabes mucho más que yo, de hecho, te encuentras con organizaciones que trabajan como silos, con islas, que confunden autonomía con independencia, con circunstancias donde hay agendas particulares, que muchas veces no están, digamos, claramente develadas, y eso hay que tratar de abordarlo con mucho cuidado, ¿no? Ahí tal vez los principios de comunicación política ayudan un tanto, ¿verdad? A manejar Claro. internamente lo que supone esa diversidad y tratar de comenzar a alinear a la organización en la procura de entender cómo manejar su comunicación, cómo manejar su estrategia de una forma que sea conveniente a los objetivos que en consecuencia
todos tenemos que tener claro. Y en esa misma dimensión, cuando se trabaja planeación, nosotros la manejamos de una manera muy participativa, de una manera donde realmente hay una construcción colectiva, de manera de que todos al final sean corresponsables y copropietarios del resultado, y que en consecuencia se generen los compromisos para la acción, que son fundamentales para poder entonces luego ejecutar. Entonces allí, tal vez una de las cosas en las que invertimos mucho tiempo es en ese trabajo de articulación y de alineación interna en la organización para procurar efectivamente, bueno, que ese barco sepa cuál es el rumbo que le toca y todo el mundo esté dispuesto a remar en la misma dirección, que es muchas veces un esfuerzo titánico, dependiendo del tamaño a veces de la organización y su complejidad. Pero la verdad es que la experiencia al presente ha sido muy positiva, por lo menos en nuestro ejercicio profesional como consultores y como empresa, y nos sentimos muy satisfechos de ver cómo en el apoyo que le damos a muchas organizaciones logramos efectivamente que ese efecto se produzca. Algunas de las organizaciones donde ustedes tienen su efecto mayor son organizaciones muy grandes, con un enorme número de empleados y que están en países que tienen situaciones políticas referidas a política partidaria álgidas, con relaciones muy tensas en la población, producto de la fragilidad política. ¿Cómo hacen para lograr que el pensamiento político partidista no impacte tan negativamente en el quehacer diario de la organización? Bueno, mira, nosotros trabajamos, por cierto, con empresas de todos los tamaños, ¿no? Trabajamos con grandes empresas que tienen 40,000 colaboradores y trabajamos con startups. Así que nos movemos en distintas dimensiones, apoyando organizaciones de todos los tamaños a gestionar su reputación. Y creo que el punto más importante allí a lo que te refieres es entendiendo el entorno. A ver, un punto fundamental para poder establecer estrategia es una clara comprensión del entorno en el que opera la organización. Y ese entorno tiene los aspectos políticos, los elementos económicos, los elementos sociales, los culturales, en fin. Hay que entender efectivamente cuál es el terreno en el que se está pisando y en consecuencia cómo impacta eso los objetivos que se pretenden lograr para establecer una estrategia. Y en eso es muy importante que en el marco de la organización, nosotros trabajamos con organizaciones, por cierto, no solamente de todos los tamaños, sino también de distinta índole, es decir, con empresas transnacionales que operan dentro de países donde no necesariamente su casa matriz está allí, con empresas multilatinas que tienen operación en distintos países, con empresas locales que son líderes en el mercado de su propio país, del que son origen, y eso presenta distintos tipos de retos para distintas organizaciones en función de ese relacionamiento con el entorno público. Ahora, ¿cómo hacer para que efectivamente el tema de la política pueda ser un elemento manejable? Tiene que ver fundamentalmente con privilegiar desde la perspectiva del pensamiento empresarial los objetivos de negocio y en consecuencia entender cómo relacionarse con el ámbito político de una manera apropiada, de una manera conveniente, de una manera absolutamente ética, que es muy importante. De cara a poder establecer una clara demarcación entre lo que puede suponer el pensamiento político partidista de un individuo que forma parte de la organización y la organización como dos cosas independientes. Entonces, por cierto, tú al principio mencionabas el tema, de la, digamos, de la política en términos de la relación entre las partes. Y ahí lo que es muy importante es entender que la organización tiene un rol que cumplir en función de lo que es su filosofía de gestión. Y en función de esa misión que tiene la organización, es muy importante, bueno, hacer esa clara separación. Entonces, procuramos trabajar desde la perspectiva empresarial, netamente, entendiendo cuáles son los mejores resultados que se pueden obtener de una estrategia que apunte fundamentalmente a hacer que la empresa sea reconocida por el servicio que presta, por la función que cumple de cara a la sociedad, que sepa, por supuesto, establecer un marco de relación con el mundo de lo político que sea lo suficientemente apropiada como para viabilizar sus posibilidades de negocio, siempre, repito, desde una perspectiva ética. Muy bien. Como dicen, aquello de que el mejor vino se deja para el final, como lo hizo en aquel milagro maravilloso que relata el nuevo evangelio, ¿no? Dejo la pregunta esta para el final. Para mí mismo, en mi empresa,
y para muchos de los colegas que trabajan conmigo, uno de los dolores de cabeza más grandes es encontrar la identificación de nuestro público objetivo, de poder lograr saber a quién nos estamos dirigiendo sí. cuando le hablamos, ¿verdad? Cuando hacemos cualquier cosa de la que hacemos nosotros, a quién le estamos hablando, y así seleccionar el canal apropiado y los mensajes apropiados. Muchos de mi gente están conectados con este programa o lo verán diferido, y me gustaría que les diga algunas ideas de cómo identificar su público objetivo, identificar el canal apropiado y lograr que el mensaje apropiado sea elaborado para llegarle a este público. Bueno, yo creo que tú mismo acabas de dar la respuesta, ¿no? A ver, cuando hablamos de identificar al público, tiene que ver con la comunión de intereses entre aquello que yo quiero lograr y aquellos a los que me voy a dirigir. En consecuencia, tengo que entender y conocer muy bien quién es esa audiencia. ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Cuáles son sus temores? ¿Cuáles son sus apreciaciones? ¿Qué piensan de mí? ¿Qué saben de mí? ¿Cómo considero yo que sobre la base de esos prejuicios, sean positivos o negativos, van a entender el mensaje que le voy a transmitir? Y en consecuencia, ¿cómo lo tengo que diseñar para que sea claramente comprendido? Entonces, esa definición del público tiene que ver de nuevo, vamos de regreso al mismo punto, al objetivo. ¿Qué quiero lograr? Ese que quiero lograr se viabiliza a través de la atención de qué audiencia, y esa audiencia en consecuencia, lo primero que tengo que hacer para comunicarme con efectividad es entender cómo piensa, qué sabe, qué siente por mí. Y eso son, por cierto, ya que lo mencionas, Adrián, eso requiere estudio, eso requiere indagación, que es algo en lo que las empresas invierten muy poco. Es sorprendente la cantidad de organizaciones que trabajan a ciegas en relación a no tomar el tiempo para investigar y para realmente profundizar en el conocimiento de sus audiencias. Entonces, es un poco como tú acabas de describir, ¿no? Bueno, dependiendo de dónde sople la brisa, yo siento que, yo creo que, yo pienso que, y no se sostienen necesariamente sobre data dura. Esto porque evidentemente muchas veces hacer eso tiene un costo, y ese costo muchas veces puede ser realmente importante, dependiendo de la dimensión, dependiendo del tamaño. Pero cada vez más hay herramientas que permiten simplificar el proceso, que permiten abaratar los costos de esos levantamientos, pero que nos permiten tener un sentido y un pulso mucho más claro de realmente dónde estamos parados. Dónde estamos parados frente a esa audiencia en particular en relación a entenderla, para entonces poder determinar, volviendo a tu punto, cómo yo debo construir los mensajes para asegurarme que esos mensajes tengan cabida, calen en esa audiencia de manera apropiada, para que sean claramente comprendidos y para que entonces surtan el efecto que yo estoy buscando y que estoy esperando. Entonces, ese es un elemento que el sector empresarial, obviamente hay empresas muy bien estructuradas que hacen eso regularmente, pero no es el denominador común en el mundo empresarial, ¿no? Eso es un tema que creo que sigue siendo un área de oportunidad importante para todos nosotros y para el mundo empresarial en general. Qué bueno, porque eso motivará una futura conversación entre nosotros. Gracias por haber aceptado realizar esta entrevista. Te dejo cerrar el programa para que te despidas. Muchas gracias, Adrián. No, al contrario, muchas gracias. Es un gusto reencontrarme contigo. Además, seguidor de tu trayectoria. Gracias por la invitación, gracias por la oportunidad de conversar. Espero que quienes nos están escuchando encuentren en alguna parte de la conversación algo que les resulte de utilidad, y espero que volvamos a conversar muy pronto, Adrián, por igual. Muchas gracias, un gran abrazo. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube con mi nombre y mi apellido, Cotín con doble T y N. Que tengan un feliz fin de semana. Nos vemos en el próximo programa.